Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los audio escuchas de este humilde podcast Sonidos con Propuesta. Hoy tenemos un honor súper grande y yo creo que personalmente, sobre todo, como amantes del tracheros de este chico, hoy estamos junto a Sebastián Clemente, uno de los dos Axman, uno de los dos tremendos guitarristas de Nuclear, una de las bandas de thrash más grandes de nuestro país, que han tenido la suerte de salir al extranjero bastante. Lo tenemos hoy junto a nosotros y vamos a conversar de hartas cosas. Así que, Seba, por favor, saluda a tus fanáticos y detractores. Hola chiquillos, hola Nico, Darío, gracias por la invitación. Un gran saludo a toda la gente de Sonidos con Propuesta y a la gente que está escuchando. Gracias también y un gran saludo por darse el espacio de escuchar estos trabajos que de verdad a nosotros como banda nos gustan mucho, el trabajo underground y el trabajo hecho desde más lo no formal o institucional. De hecho, hay mucho mejor contenido en esos sectores que en los más oficiales. Nuestro podcast artesanal, tenemos harto que hablar hoy. Bueno, también eres productor tú, tenemos que hablar de thrash, tenemos que hablar de la banda Nuclear, tenemos que hablar de producción musical, la producción del thrash. Pero el Nico va a empezar con la primera pregunta del capítulo de hoy, por favor. A ver. Esto es lo que se conoce como cliffhanger en la publicidad. Y ojalá que sea una dinámica entretenida para que la gente que esté escuchando, así que, y es cuando chucha sale el disco nuevo de Nuclear. Por favor, Sebastián. Por favor. ¿Por qué soy yo el responsable de ese? No, no, mira, va a ser más sabroso este podcast underground. Te puedo contar que hoy día 25 de julio, hoy sábado 25 de julio, acabamos de terminar el máster del nuevo disco y que se tiene que ir al sello ya en las próximas semanas. Candlelight. No, ya no estamos con Candlelight. Eso podría ser una conversación más, o sea, una preguntita más adelante. Pero para tu tranquilidad, nosotros tenemos proyectado el disco en el segundo semestre. Ya estamos entrando el segundo semestre, se entiende, pero estamos esperando noticias e indicaciones del sello porque ellos manejan una programación en cuanto a que va a salir en tal fecha, como lo ven. Y hoy día con lo pandémico está de más decir que todos los calendarios han sufrido algunos reajustes. Pero tu pregunta, partiendo con el cuando chucha, por favor, te la puedo resolver en que el disco ya está listo. Así que solo nos queda... mira, crucemos los dedos, ojalá el sello nos deje mostrar un single advance. Sería para nosotros maravilloso. Pero eso vamos a depender de ello. El sello es dueño de la distribución que ustedes hacen, pues le tienen que pedir permiso para publicar, aunque sea un sencillo. No es una cosa de permiso, es una cosa de timing, porque cuando uno ya trabaja como con sellos un poco formales, más grandes, que están metidos en la industria y ellos sí o sí dependen de todas estas pequeñas instancias, tales como lanzar una noticia de carátula, lanzar una noticia de la cantidad de canciones, lanzar una noticia del nombre del disco. Todo esto, si tú lo haces, que sirva también de consejo para bandas jóvenes que están escuchando este podcast, si todo esto tú lo haces sin una previa planificación, sin una previa calendarización de un día estimado para anunciar tal noticia, tú al final pierdes potenciales fans, potenciales gente nueva que te pueda escuchar. Entonces, si yo hoy día sábado que entregué el máster de puro caliente llego y me subo una cuestión a YouTube, créeme que me estoy perjudicando más que me estoy favoreciendo con eso. ¿Cachai? Entonces no es que nosotros tengamos que pedirle permiso al sello. Es más, o sea, si el sello empieza a poner trabas, nosotros somos dueños de la música y podemos, no es hacer lo que queramos, pero evidentemente somos dueños de lo nuestro. Pero claramente en una decisión en conjunto con el sello la cosa se potencia mucho más. Ellos saben muy bien cómo llegar al público y hacerlo bien. Imagino, es lo lógico. Hoy hay dos caminos que tomar antes de desmenuzar en todas las otras cosas que involucran a tu personaje, tanto como productor como músico de Nuclear. Me interesó eso de Candlelight. Yo entiendo que Candlelight lo compró otro sello más grande, igual hace rato.
eso y el otro, bueno, el que tanto nos puede adelantar del próximo disco. Ustedes ya han trabajado con canciones en español, en el último disco incluyeron un cover, el de los Beastie Boys. Démosle por el sello, ¿te parece que en qué están ahora? Porque Candlelight igual fue como una noticia súper grande en general para el metal chileno. No, mira, sin duda. Lo que pasa es que fue un poco como atemporal el contrato nuestro. Nosotros cuando llegamos ahí fue en la gira del 2014, cuando salimos con Hyrax. Yvonne de By Blood nos llegó un mail ofreciéndonos el contrato y nosotros accedimos porque más encima ya estábamos en vías de composición al nuevo disco y esto sin duda esa noticia y esa firma nos llenó de energía y compusimos Fórmula for Anarchy. Eso fue un disco muy, muy agresivo, muy violento que hicimos que se compuso en prácticamente en 8 meses, 8 o 6 meses. Y entre todo, entre composición, grabación y todo. Y fue aclamado por eso también, por esa brutalidad, esa energía, el raw power que le gusta tanto a los gringos, fue aclamado mucho por eso. Sí, exacto, y fue bien atrevido en ese sentido. Yo por el lado de la producción me enfoqué a hacer algo mucho más, como dices tú, mucho más raw, mucho más en vivo, más como que se abre la llave y no para. Y parte con Offender. Claro. Sin ir mucho más lejos. Sin ir mucho más lejos, claro. Y de hecho el tema es que hicimos un buen contrato ahí, pero resultó ser que justo Candlelight estaba en toda esta transición que tú mencionaste. Y un año después de eso, Candlelight lo compra Spinefarm, que es de Universal, de Universal Music. Nosotros al final caímos en Universal Music en nuestro título, al final el Fórmula for Anarchy está por Universal Music, que ya es una cosa enorme, una cosa grandota. O sea, nosotros cuando hicimos la gira el 2015, si no me equivoco, con el Fórmula, nosotros necesitábamos ir a hacer una reunión con la gente de Candlelight en Londres. Y con Francisco fuimos los dos, que somos los dos, las personas como que siempre nos encargamos de estas partes como contractuales en la banda. Y olvídate, fue bastante Carmelo la experiencia. O sea, nosotros llegamos a Londres a un edificio enorme de Universal Music, donde en cualquier momento, sin chistar, aparecía Bruno Mars, ¿cachai? Entonces... nosotros cachamos un poco que ese sello estaba bien, la raja, pero no nos estaban dando la atención que nosotros necesitábamos. Y aquí yo quiero ser súper cuidadoso. Nosotros en ningún caso queríamos ser Bruno Mars o que fuésemos Rihanna. No lo hablo por el tema de la popularidad, sino que como por la atención. Sino que necesitábamos un sello un poquito más bueno, grande, pero underground, que se dedicara a sus bandas, que entendiera más el lado del metal. Esto era más del business, debo decirlo. Ellos estaban mucho más por el lado del business. A nosotros no nos fue mal con ese disco, los números se vendieron bastante bien, pero aún así ellos no tuvieron un trabajo dedicado así como, ok, a ver, esta banda me genera tanto, voy a hacer esto. No, ahí como que entrábamos todos en el mismo filtro y el que no genera tanto simplemente va quedando más a la cola. Y claro, o sea, en un sello seguía siendo Candlelight, pero un sello administrado por Universal, me imagino que las reuniones de directorios deben ser de otro calibre. Entonces, ahí fue cuando nosotros decidimos tomar otra vereda, con mucho miedo, no lo voy a negar, con mucha incertidumbre, porque irse de un sello como Candlelight es como prácticamente así como votar lo que toda banda busca. Pero no, nosotros hemos tenido harta experiencia girando en Europa y la verdad es que conocemos muchos sellos, dijimos, ¿hay qué? Busquemos, hagamos nuestro próximo disco con calma, bien, y yo creo que vamos con una nueva propuesta a buscar un nuevo sello. Y al final estamos súper contentos con la casa discográfica que estamos hoy día. Tampoco la puedo revelar todavía porque eso es indicación del sello que va a ser anuncio del cambio. De hecho, sin ir más allá, claro, sin ir más allá ustedes no lo sabían, entonces mucha gente todavía no lo sabe
Y cuando aparezcamos con nuevo título de disco y con nuevo sello, va a ser como boom, ok. Claro, sí, porque de hecho las bandas precisamente, y bueno, de lo que uno ve desde afuera, tú estás ahí metido adentro como productor y como en el fondo miembro de la banda, lo que uno ve de afuera es que tiende a que las bandas de thrash o las bandas de metal como que no se adueñan, no es el término, pero sí en el fondo se atañen como una identidad como de grupo, así como de que las bandas del sello, como Nuclear Blast, por ejemplo, que ahora es una banda de metal que viene sonando hace tiempo, ahora es parte del sello como del ejército de este sello. Exacto, exacto. Lo que pasa es que sin duda yo creo, esto no me lo ha dicho nadie, pero yo creo que sin duda que una banda se haya ido de Candlelight y se vaya a otro sello, te va a dar algo que hablar. Es distinto cuando ese anuncio se hace con el disco en mano. Inmediatamente pasa a segundo grado el tema del cambio de sello y vaya al disco. Claro. Y pucha, en lo musical, veo que lo pretenden mantener todo en secreto, pero en lo musical, ¿qué se puede adelantar respecto a Onda? Porque igual Nuclear ha sido una banda que ha coqueteado constantemente con el crossover, sin derechamente serlo explícitamente en ningún momento. Matías, su líder, o sea, su vocalista, ha manifestado varias veces que es súper fanático de la Onda. Ustedes sacaron el EP Apátrida, que no es crossover, pero sí tiene menos elementos como de metal clásico que sí los tenía en sus otros discos, es menos Slayer, digámoslo. Claro, de thrash metal clásico, un poco más crossover, quizá un poco más de punk, de la onda anarquista al final, que viene mucho de ahí. Incluye un cover de Exploited, y eso después siguió con el Fórmula for Anarchy, que es un disco súper que tiene mucha rabia, tanto sonóricamente como líricamente. Y antes de lo que se viene ahora, entre medio está el cover de Libertad Condicional, que incluyeron en el Paranoia Colectiva, el disco tributo a Bebés Paranoicos. O sea, hay una línea más o menos establecida, por lo menos desde La Pátrida. ¿Es una línea que se irá a mantener en el trabajo que viene ahora, o van a tomar la onda, no sé, pues Slayer del Heaven the Night, o quizá un poco más progresiva en el Temple and Council, Virus? Quizá incluso un poco más como el último cover que sacaron de Evil Dead, quizá a lo mejor más pesado todavía, más growl, más death. Mira, a ver, en términos generales, si yo lo pudiese envolver en una palabra, nosotros seguimos haciendo música al margen de que se vaya para el crossover, se vaya para allá, se vaya para acá. Si nuestras 5 o 6 producciones anteriores son brutales, este sigue siendo igual de brutal o más. Nosotros en ese sentido nos sentimos satisfechos haciendo una música extrema, siempre con contenido, siempre con cosas que decir, pero ahí viene el pero. No, pero en este disco de verdad está más elaborado, es muy violento, es más largo, es uno de los discos más largos que hemos hecho. ¿Qué más puedo decir? No hay tanto hermetismo en todo caso como lo mencionabas, Nico. Igual podemos conversar sobre el tema en sí, pero claro, como no se puede mostrar ni un ejemplo todavía, es como un poco difícil de escribir, pero es súper pesado. Matías, exploramos registros nuevos de voz, más growls. Hay un trabajo muchísimo más elaborado en ese sentido. Y lo que pasa es que ese crossover del que ustedes hablan, que yo comparto mucho con ustedes, es una cosa que yo siento que desde de la época 2000 en adelante se empezó a manosear un poco el concepto y se empezó demasiado a encasillar, quiero ser ahí como súper claro, como a encasillar los estilos de música, precisamente cuando empezó a surgir cuando empezó a volver a suceder todo este revival del thrash metal. En los 2000 cuando fue el resurgimiento del
del thrash de la Bay Area y el thrash progresivo y el thrash técnico, etcétera, como que empezaron a, como de manera, yo creo que media internetística, por el público que en ese tiempo empezó a adquirir la música a través de internet. Entonces tú tenías canales de foros, yo me acuerdo, tenías canales de foros, canales de descarga, Death, Black, Doom, Grind, Thrash, etcétera. Entonces como que el mismo metalero empezó a dividirse, empezó a segregarse y empezó como a dentro de la misma tribu urbana empezó a crear mini tribus. Y resulta que antes de eso éramos todos. Cuando volvió el gobierno democrático, muy entre comillas, digamos mejor, cuando se fue la dictadura militar, volvieron las tocatas, volvieron las cosas. Yo era muy pequeño, pero yo empecé a escuchar música metal un poquito en esa transición. Yo empecé en el 89, 90, por ahí. Y cuando... Entonces nosotros vivimos todo esta apertura de puertas desde séptimo, octavo hasta la fecha, sin dictadura. Entonces, en la junta vecinal donde se hacía una tocata, tocaban todos. Tocaba la banda, porque era la tocata en el mes a la cual se podía acceder. Entonces tocaban los punkies, tocaban los hardcore, tocaban los death metal, tocaban los thrash, tocaban todo. Y todos usábamos los mismos instrumentos y todos usábamos la misma batería. Y toda esa tocata y todo ese ambiente que ustedes también conocen o que deben haber conocido en algún momento, que eso siempre se sucede, el mano a mano, ¿cierto? Toda esa artesanía. Entonces, si tú te fijas en los 90, en los 80 y en los 90, todo el death metal tiene thrash, tiene punk. Si tú escuchas Benediction, tiene punk. Si tú escuchas Morbid Angel, tiene thrash. Y así, entonces ese crossover del que tú me comentas lo encuentro bien apropiado, pero a su vez es como tiene que ser, porque es lo que te nace. Si de repente en una canción a ti te nace embalarte y hacer un solo para que se arme un moch, bueno, es parte de, pues. Ahora, si alguien medio especialista quiere decir, mira, los primeros 10 segundos son death metal, los segundos 30, los 30 segundos de después son thrash y después hardcore, bueno, sí, en ese sentido el pajeo existe y eso hay gente que lo va a hacer siempre, pero nosotros somos súper melómanos, pues entonces compartimos caleta de música de todos los estilos y es imposible no empaparse con una banda como The Exploited, que te la hace corta, po, ¿cachai? Entonces, eso es más o menos lo que pasa. Yo te encuentro mucha razón, Seba, porque uno lo ve, bueno, estamos en plena época de las redes sociales y el movimiento digital y toda la música se mueve por internet, los lanzamientos son los viernes a través de Spotify, redes sociales. Claro. A mí me ha tocado ver lo que dices tú al final, que en el fondo de esta época de noventera de unificación y que con el tiempo esa idea se ha ido perdiendo, y como decís tú, la gente es muy buena para encasillarse y sobre todo dentro de la enfermedad, o sea, de la comunidad metalera. O sea, yo escucho crossover thrash y no, pero yo escucho thrash de verdad, porque yo escucho Anthrax, Metallica, Testament, Overkill, Exodus, y yo no escucho Municipal Waste, no escucho DLI, claro, no escucho Hitler Assault, ¿cachai? Entonces, claro. Y me hace mucho sentido. Y los que escuchan Death, no, porque yo escucho, valga la redundancia, Death, escucho Morbid Angel, pero no, yo como escuchar Slayer, ¿no? O sea, weá, es thrash, es súper suave. Entonces, es interesante porque al final son elementos, entre ellos mismos durante décadas jugaron con propuestas, y es lo que hacen ustedes ahora en Nuclear, ¿cachai? Y como decís tú, encasillarlo precisamente en el fondo sería dispararte en el pie, porque estaría en el fondo reduciendo tu público y volviendo y fomentando esto que ha pasado mucho. Yo lo veo mucho en grupos de Facebook, en grupos de discusión, de que no, o sea, ya no es, ni siquiera son thrashers, son crossover thrasher clásicos, thrasher más modernos que escuchan y no se escuchan entre ellos y no se ponen de acuerdo, ¿cachai? Y el mismo claro. tiempo. Claro, y al final un poco como que se empieza a politizar algo que no que no nace desde una comunidad de personas
discutiendo por una idea, sino que nace nace desde la música argumentada por una idea. Entonces, es como, ¿por qué digo como que se empieza a politizar? Porque al final es como lo que está sucediendo hoy día en Chile. O sea, tú veis que hoy día hay gente que no le gusta el comunismo, pero está muy de acuerdo con erradicar el gobierno actual. ¿Cachai? Porque ya el fin social es lo que nos unifica. O sea, el compadre que sigue un poco así como yéndose en la bola extrema y de que los comunistas que nos atentaron, que el Venezuela, ese loco ya hoy día incluso está como cagando un poquito fuera del tiesto, con todo el respeto, pero evidentemente es como, compa, aquí hay gente que está pasando hambre, acá hay gente que... Y eso, o sea, si a ti te gusta, sorry, da lo mismo si tú votaste por Piñera o no, yo no te culpo, por si un error, puede que te guste, y eso no hay ningún problema, pero si tú estás conforme con que haya gente con hambre, no tenemos punto de diálogo, o sea, simplemente aquí se acaba nomás, ¿cachai? Entonces, un poco eso como tú comentas en esas pequeñas tribus, yo creo que son un poquito también desde la experiencia, también detrás del teclado, porque al final cuando tú vas a una tocata, y eso es lo que nosotros proponemos, ir a tocata, bueno, ahora no se puede, pero ir a tocata, ir a conocer, a escuchar bandas en vivo, que eso te hace ir con tu chaqueta de mezclilla con parches, con la chasca, y estar al lado de un compadre con una moica, y que el compadre se cayó, levantarlo y de repente terminar tomándote una cerveza con él y al otro día hablarse y compartir música. Y de eso se trata, ¿cachai? Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que nosotros hemos hecho y con harto orgullo lo hemos hecho desde hace bastante tiempo cuando nosotros empezamos a tocar con bandas punk, a abrir el espectro y siempre lo hemos hecho desde el Heaven Deny. Al principio nos cuestionaron algunas tocatas, lo cual a mí no me complica en lo absoluto, pero había que dar respuesta, había que, sí, oye, ¿por qué tocaron con esta banda Doom? Y nosotros decíamos, lo que pasa, nosotros somos de regiones, y en regiones así era la cosa, era la tocata y todos compartíamos de todo. Aquí nosotros llegamos, creímos que en Santiago era la creme de la creme, y nos encontramos con que acá ustedes están súper divididos. No, compa, nosotros no jugamos a esa, hagámoslo todos juntos. Algunas bandas pescaron, otras bandas no. Pero nosotros siempre hacemos nuestra propuesta de que, más encima con nuestro discurso, nosotros queremos que todos vayamos en contra de la guagua. Entonces, es parte de una propuesta. Que igual es un autoatentado empezar a vivirlo, a no ser que tú tengas otra opinión, que tú que lo ves súper de cerca, el ser nuclear, una de las bandas que está tocando más como constantemente, ahora no obviamente por la pandemia, pero en su momento sí. No sé si existe una escena o una cantidad de gente dispuesta siquiera a dividirse, como para que Nuclear no pueda tocar con Copófago o con Iron Spell, por poner bandas chilenas a la par. Claro. Pero ustedes lo han hecho, han tocado hasta con los fiscales, así, digo, como en formato tocata, si uno lo amplía Sí. a festivales, claro, es mucho más amplio. Claro. Pero sí, sería una tontera, porque de repente, claro, hubo un boom del que después me gustaría hablar, que se concentra como el 2014, el 2015, que salieron demasiados discos buenos de metal, y algunos igual alejados, porque todo el Solar Knights de All Tomorrows, y no iba a significar que All Tomorrows no iba a tocar con Nuclear en su momento. ¿Tienes alguna opinión dispar que sería interesante escuchar lo que tú me digas? No, sabes que no, la cantidad de gente metalera es la suficiente como para, aunque sea una tontera, dividirse, porque claro, existe un movimiento y existen tintes. Claro. Yo lo veo como que hubiera muy poca gente siquiera. Sí. Como separarla y que en el fondo, claro, separarlo por subgénero al final, pues no géneros de metal, si tiene algún sentido eso. Pero, a ver, como para entenderte, tú dices qué opino yo de esas otras bandas, eso es lo que fue lo que no te caché. No, es no. Que se cortó un pelito, ahí quedé colgado, por eso te lo consulto. No te preocupes. La pregunta es si ¿tú crees que efectivamente, más allá de que en sí sea una tontera en sí misma dividirse, ¿ya? Aunque se pudiera y hubiese una disposición a hacer una tontera de ese tamaño, siquiera existe una cantidad de público lo suficientemente amplia como para segregarlo? Porque yo considero que no, y te pregunto a ti, porque tú lo ves de cerca en Santiago, en región, y compartiendo escenario con otras bandas de otro estilo, otro público. ¿Qué opinas en ese sentido? Sí, ahí te entendí. Mira, no, lo que pasa, o sea, a ver, nosotros nuestra propuesta es un poco
apelar a la voluntad de la gente que va a tocatas y a la gente que le gusta vivir la música. Sería genial que toda la gente vaya. Aquí hay mucho público, pero eso también se cruza un poco con las opciones, las oportunidades, el interés, etcétera. Pero también hay que ser un poco sensato en que por lo menos para nosotros es preferible tocar con la gente que realmente le interesa escuchar y que comparte con lo tuyo también. Por experiencia nos ha tocado participar en algunos shows, en algunas tocatas, con un público que no necesariamente es el público objetivo nuestro, y es difícil poder llegar, es difícil poder compartir ese tipo de experiencia. ¿Ya? Hay gente que sencillamente no está dispuesta y no quiere. Entonces, como que por ahí uno no puede obligar a nadie. Bueno, eso es obvio, eso es lógico, pero yo creo que la segregación se crea un poco natural y también es parte del desarrollo de un público, porque a nosotros nos ha ido rotando mucho el público del Heaven Denied, es un público que nos sigue, pero que disminuyó, pero no es que haya disminuido porque a ellos ya no les gusta lo nuestro, sino que porque crecieron, son papás, ahora con pegas pueden ir a una tocata, no a las 10 de antes o 5 de antes. Entonces para el Ten Broken se renovó el público y llegó Byron. Entonces sí o sí tú vas conquistando nueva gente y nuevos públicos, y eso para nosotros ha sido genial, porque nos hemos encontrado con personas bacanes, chicos como ustedes, ¿cachai? Que escuchan música, tienen una edad, no sé, por ejemplo tú, Nico, que estábamos conversando antes que entrara Darío, por tu edad, no sé, pues nosotros ya habíamos hecho cuántas tocatas, ya habíamos hecho un par de demos y cuando tú estabas naciendo. Entonces, esa es como la típica del tío viejo, así como, oye, tú cuando naciste yo estaba... No, no me refiero a eso, sino que me refiero a que impresionante que poder llegar a un público así, y no son pocos. Entonces, por eso también está un poco la responsabilidad de cantar algo coherente. Pues sería una lata que nosotros cantáramos pura weá y que gente de generación nueva seamos como los mecanos del metal, pues, weón. Si la idea es cambiar un poco la cosa, pues. Habiendo tanta música incoherente en nuestras generaciones. Claro. Es que yo igual encuentro que el metal no se exime, pero ni de cerca ni cagando de no ser un núcleo de tonteras de repente. Ustedes no, Sí, pero si de repente ya abusan de la tontera del diablo y la muerte y el apocalipsis. Eso igual es hasta tener la cabeza metida en otro lado. El thrash metal partió así porque era Guerra Fría, si había un miedo igual a la bomba atómica. sí, por supuesto. Hay discos que son respuesta directa a eso. En Alemania hay muchos ejemplos. Sí, y en particular. Sí. Y el thrash evidentemente es la depuración del punk, del hardcore. Además, Es bien tocado, cuando dicen bien tocado es como ya, hagámoslo más técnico, pero viene de ahí, viene el kill em all, ¿pues de qué estamos hablando? ¿Cachai? Ahora, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Kill Em All. Y aprovechamos a pasar el dato que falleció Peter Green, que en paz descanse, tremendo ídolo de blues. sí, además. Así que imagínate, eso no es poco, entonces uno tiene que en cierto modo tomarlo en cuenta para hacer música, para hacer tocatas, para hacer todo eso. Claro. Sí, pues ese ideario es interesante. Y mira, voy a aprovechar este mismo punto para que entremos a otra pregunta que es terriblemente interesante, que tiene que ver que, claro, cómo nace el thrash en una época de la bomba atómica, una época súper industrializada, de bandas como, claro, como Sodom, como Testament, que salían de lugares donde había mucha industria, mucho trabajo, el trabajo en el BER, el trabajo en el puerto, de trabajar por las monedas y en el fondo y de una rutina que te va lavando la cabeza, y cómo hasta el día de hoy en el fondo lo que hace Nuclear con la realidad que vivimos en Chile, esta realidad injusta, esta realidad con injusticias sociales que podéis estar un día entero anotándola en un cuaderno y no terminas nunca, y cómo Nuclear hace precisamente lo que, bueno, yo con Nico consideramos que es la máxima del thrash, que es qué está mal en el mundo. Cantemos de lo que está mal en el mundo para que ojalá cambie en algún momento y logremos algo mejor. Porque, ¿qué tan cierto es eso para Nuclear?
A mí me gustaría agregar algo antes. Yo creo que fue en diciembre, tuve la oportunidad de verlo en Conchalí, en esa tocata que organizó 2X, que eran puras bandas así Sí, entre metal o tiradas para metal. Y claro, yo antes de ir veía el cartel y decía, sí, pues, que tienen que ser esas, ¿no? Y me dio pena después porque me di cuenta que hay bandas muy grandes del metal en Chile, que lo ideal sería no mencionarlas, que en verdad tienen en la letra un montón de tonteras. Entonces, claro, no se eximen, tampoco uno piensa en tonteras y piensa como en el trap, en el reggaetón, cosas así. Yo no sé si el metal esté libre de eso. Voy a leer los que me acuerdo del cartel para que la gente que está escuchando entienda. Era Nuclear, 2X, Peores de Chile, sí. Lyricistas también, y bueno, Dorso al Estaba, final. Dorso era estaba, el menos de esa onda, claro, pero y estuvo bueno. creo que estaba Nunca Seremos Dichosos también. Ah, sí, sí, también. Ellos también Tremendo. ellos tocaron bien temprano. Sí. Sí, era más temprano. Bueno, eh, o sea, a ver, a mí me gusta mucho la música. Bueno, nosotros los cinco somos súper melómanos, compartimos mucha música, etcétera, y incluso con la gente del equipo, con Felipe, con el sonista, con Gustavo, con Rodrigo, que son los técnicos, Diego, el iluminador, con todos ellos. eh, Ramón, etcétera, con todos ellos compartimos mucha música y eso siempre ha sido como el centro de conversación, ¿cachai? Eso como medio ñoño, hablando del año que salió tal disco, quién tocó, quién no tocó, que se fue, este guitarrista, etcétera. Pero eso ya es por un gusto personal. Ahora, lo que tú mencionabas, Darío, es cierto. Eh, yo, yo pienso que sea trap, que sea cumbia, que sea romántico, que sea metal, no quita que se pueda dejar un mensaje. Yo creo que cualquier mensaje es válido. O sea, necesitamos la música, en algún momento, necesitamos la música romántica, ya sea hispano o anglo. Sí, sí, no, yo no. Que mi pareja, a ella le gusta más el punk, pero cuando estamos juntos no estamos escuchando Dismember, po, weón, ¿cachai? O sea, también lo hacemos, pero no en una intimidad, ¿cachai? O sea, sería como demasiado, ¿cachai? Sería como demasiado violento intimar con Vital Remains, po, Te entiendo totalmente, definitivamente. ¿cachai? Claro, pero Hay algunos diputados que lo han hecho, sí. Y sí, dicen, sí, a ver, en la experimentación está el gusto y no hay ningún problema en ese sentido, pero volviendo al tema de la música, no, o sea, es obvio que, por ejemplo, nosotros coleccionamos harta música y siempre va desde la mano de recibir algún mensaje. Por ejemplo, yo soy fan del folclore chileno, pero me gusta más, soy más cercano al folclore, a este folclore que nace desde la música latinoamericana, como Quilapayún, Inti Illimani. No soy tan cercano a las cuecas o a eso. Me gusta mucho lo andino, bueno, lo andino es muy musical, es muy instrumental, dado que en el norte se da todo eso, en las alturas, para el lago Chungaray, y que colindamos nosotros con Argentina, Perú y Bolivia. además que ustedes son Pero del norte, por cierto. sí, pues son mariqueños, claro. Pero Entonces, sí, no es menor, no es menor. no, para nada, para nada. A mí me Entonces, pasa, por ejemplo, lo contrario, sin querer interrumpirte, o sea, yo soy del no, sur, pues, yo dale. soy de la Patagonia, entonces para mí pesa mucho el folclore argentino, mis viejos, mis conocidos, Claro, Carrera, chamamé, entonces sí, también yo tengo esa otra esencia de otro folclore también, pues, y es súper claro, interesante. claro, súper interesante. Entonces, yo creo que la letra puede ser romántica, puede ser vacilona, puede ser para fiesta. O sea, no es necesario que nosotros vayamos a un matrimonio y bailemos lo más hondero del rock, que se podría ser los Beatles, Ramones y los Rolling. No, pues igual aquí se cultiva la cumbia pero ya cuando un artista usa su letra de manera violenta, habla estupideces, yo al menos eso no lo comparto. La misoginia, la violencia de género y ese tipo de cosas, eso no lo comparto. O sea, Calle 13 yo lo encuentro súper bueno, súper buen letrista. ¿Cachai? Pero igual hay un sector que lo tilda como de que fuese un weón medio así, como que lo pone al lado de Prince Royce. Y no es así, pues, ¿cachai? Entonces, porque simplemente su música suena a discoteca. Yo soy muy fan de Los Prisioneros y de hecho Jorge González lo dijo, yo hago música para bailar y resulta
y resulta que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que está bailando lo que a ellos mismos no les gusta. Bueno, la industria, ¿cachai? El baile de los que sobran, ¿por qué no se van? Y en esa época, que estaba súper cuático en los 80, el lado popular con los cuicos y con ese sector, los cuicos hacían chupete los prisioneros y no se dan ni cuenta, ¿cachai? Entonces, algunos sí se dan cuenta y por supuesto siempre hay gente que entiende lo que se dice. Esto al margen, si Jorge González te cae mal o te cae bien, a mí no me tiene que caer bien o me tiene que caer mal una persona. Si él se expone a la multitud a través de un disco, yo tengo que evaluarlo por el disco, no lo tengo que evaluar por las cosas que haga en su casa. Así que por ese lado, hoy día también es delicado porque hoy día también las redes nos permiten indagar mucho en el artista, cuando nosotros tenemos que escuchar al artista, ¿no? Si el loco se está comprando ropa en un mall, es problema de él, ¿cachai? No es algo para lapidarizar. No, yo creo que por ahí es un poco donde se genera este error, esta pérdida de concepto. Va por ese lado, para mí va por ese lado. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una colección de discos de vinilo y que pasa por todo. A mí me gusta mucho el blues rock con Gary Moore, que es un clásico, y con Peter Frampton o con Steve Ray Vaughan, y después con la Pauli pasamos por ejemplo, hay un disco de Cyndi Lauper que es increíble, y hay un tema como True Colors que te habla de los niños, te habla de la adolescencia, te habla de todo lo emo que es la adolescencia, y con un contenido súper potente. Pues. Entonces es válido, es como es eso. Yo creo que hay que recibir la música desde distintas aristas. Por supuesto que hay cosas que no te van a gustar y chao nomás. Oye, ¿cómo impacta eso a Nuclear? O sea, cuando ustedes en su proceso creativo, bueno, y sobre todo en la letra, que es el mensaje más directo, ¿qué tanto pesa eso? O sea, ¿en qué se inspiran? ¿Se inspiran en, no sé, en lo que han hecho otras bandas de thrash, en lo que leen en los diarios, en lo que han vivido ustedes? ¿De dónde nace estas ideas? Porque las letras claramente no son una cuestión burda, pero tienen mucho explícito, usar la palabra anarchy, usar la palabra freedom, o sea, palabras que en el fondo transmiten mucho como idea, pero ¿de dónde vienen estas cosas en el fondo? Mira, yo creo básicamente que nosotros ha habido sin duda ha habido una evolución en la forma de componer y escribir la música en la banda, y de verdad me siento súper privilegiado de estar y participar en una banda donde los 5 miembros pensamos iguales, somos súper aclanados, y de una u otra forma el Punto, el baterista, el Roberto, el bajista, etcétera, desde su instrumento, desde su perspectiva, aportan con sus colores y opiniones. Yo, Francisco, Matías, igual el fondo es el mismo. Entonces, como preguntas tú, Darío, la música de Nuclear igual nace desde pensamiento, desde ideología. O sea, a mí al menos me gusta componer así también, con respecto a, no sé, vamos a hablar de algo y como que uno se imagina algo y desde ahí viene un riff para apoyar musicalmente esa letra. Líricamente hablando, Francisco es el mayor letrista de la banda, se comparte mucho con Matías, pero él es principalmente el que escribe casi toda la letra. Yo le propongo ideas, le digo, oye, mira, sabes que ayer vi un documental de tal weón, y pasó esto, y sé que se me ocurrió un riff. Y él mismo me dice, mira, sabes que sí, pero está medio manoseado, de hecho, Testament hizo un tema de eso y no está muy... ya, entonces, y los egos quedan de la puerta para afuera, siempre. Y desde ahí nace, entonces, pero él escribe y me gusta mucho cómo escribe bastante bien, muy bien, de hecho, es bien, como dices tú, es bien explícito, no cae en los clichés, es súper difícil no caer en un cliché en una palabra violence,
¿cierto? Cosas por el estilo, pero... Sobre todo en el thrash tiene mucho claro. de las letras. Bueno, lo que decía el Nico antes, en el fondo esta cosa como burla de cantarle al diablo, cuestiones, es súper fácil, súper fácil. Yo lo sé por la experiencia personal, que comentábamos antes del capítulo, igual tenemos nuestra banda, y es difícil, contando thrash y cantando metal y escribiendo una letra sobre un riff o sobre una progresión de acordes pesada, es súper difícil no caer en los clichés y realmente exige un nivel de talento mayor a ser un buen músico, un buen letrista. Hay que tener mucho sentido común para poder escribir una letra de thrash que no sea lo mismo de siempre. Mira, de hecho acabas de mencionar algo un poco, o sea, bastante cierto, porque de repente, como yo confío toda esta parte de letras de Franzo, yo hago harta música, entonces como yo confío toda esta parte de letras con Franzo, de repente yo voy embalado con el riff, y el Franzo el otro día me dice, no, que sabéis que esa letra no me gustó, la va a cambiar, y cambia un poquito la métrica del riff, entonces yo le digo, pero si estaba bien, y no se convence, es bien autocrítico, entonces no es que me cague, porque al principio digo, puta, pero si estaba bien, como esa ansiedad de querer sacar el tema, pero por otro lado después, esos 2 días que él se tomó para masticar la idea y volver a escribirla, sucede eso que dices tú, suena más maduro, suena menos cliché, te convence más, el riff se pegó mejor, entonces, no, yo en ese sentido encuentro súper acertado eso que mencionas, porque para convencer a alguien tienes que hacerlo bien también, o sea, hay que quebrarse un pelito el coco, como se dice, pues, ¿no? Eso, pero sin duda las letras del Heaven Deny o de los demos antiguos nuestros del Heaven Deny a la fecha, y la música obviamente ha evolucionado, pero siempre he tenido esa inquietud de hacerlo como de darle una segunda vuelta a la cosa para que tenga su qué. Hace un montón de sentido. Oye, me gustaría meterme al área de la producción porque hay hartos temas que queremos tocar. Nosotros lo hemos comentado entre nosotros en otros capítulos del podcast, un poco la parada en la que está el metal a nivel mundial de las bandas grandes, y hay algunos datos de los que nos gustaría sacar tu opinión. Pero primero hablar de Audio Custom. Audio Custom es tu proyecto. ¿Cómo nace? No creo que sea una historia tan conocida en general. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, sí, pues yo me dedico a eso, a la producción, a la mezcla de discos, a la grabación. Y Audio Custom partió básicamente porque yo estudié sonido y voy a ser súper sensato. Yo estudié sonido porque a esa edad y en esos años no me permitieron estudiar música, entonces había una forma de mantenerse ligado, y resulta que hasta el día de hoy lo agradezco porque me ha dado la oportunidad de compartir con hartas bandas desde el asiento, desde las perillas, lo cual ha sido súper gratificante para mí. He tenido la oportunidad de producir hartos discos y toda la onda. Audio Custom partió como un home studio, como todos los que tienen los chicos hoy día. Su interfaz, antes era mucho más complicado, sí, su interfaz, el computador, etcétera, software, para qué decirte, había que conseguir, y el mercado negro no estaba el llegar y descargar y el torrent, no, nada de eso. Entonces, micrófonos, conseguirse micrófono era una joda, pero era muy choro. Y mi posgrado, por decirlo así, mi práctica máxima cuando salí de estudiar sonido fue el Heaven Deny, porque cuando fuimos a grabarlo a un estudio y yo no me despegué de todas las sesiones de grabación y de todas las sesiones de mezcla. Y desde ahí partí, y después a los pocos años me junté con Felipe, que es el sonidista de nosotros, el sonidista en vivo, y con Cristian Olivares, que es el guitarrista de Le Futray. Nos juntamos, y básicamente porque el Cristian estaba en la misma vereda que yo, estaba con su banda grabándose, entre que su sala de ensayo y la cuestión, y le dije, pero compa, yo ya estaba más equipado, le dije, pero compa, ¿por qué no vaya a mezclar a mi estudio? Te lo presto, bacán, hagamos, siempre en la comunidad. Y después dijimos, oye, ¿por qué no unimos fuerzas? Estamos puro tonteando, comprándose interfaces por separado, ¿por qué no armamos la cuestión entre los tres y toda la hora? Después de eso, al tiempo, el Felipe
estaba más dedicado a las cosas en vivo. Él es profe de la Santo Tomás, o era profe, no sé cuál es la situación actual, pero seguimos en contacto, obviamente. Y él tomó distancia con el estudio, sigue trabajando y toda la onda, por supuesto. Él sigue siendo amigo y miembro de una sociedad más de la amistad que de lo laboral, eso es obvio. Y todavía, y el grupo WhatsApp existe entre todos. Pero Audio Custom estamos con Cristian los dos poniéndole firme y produciendo bandas y avanzando en esa vereda de la producción que nos gusta mucho y que también a mí en lo personal me satisface bastante, porque también me siento un aporte dentro de lo que puedo hacer con bandas jóvenes, con bandas que están haciendo sus discos, sus demos, sus EP. A mí me gusta la sala de ensayo, me gusta ese circuito, entonces me siento bien satisfecho por ese lado. Qué buena. Y bueno, pucha, en Nuclear, tú produces los discos de Nuclear, ¿cierto? Por lo general. Claro, claro. ¿Nunca han tenido un productor externo? No. Y en ese caso, ya a la hora de meterse a grabar, eso siempre me ha llamado la atención, y creo que es primera vez que tengo la oportunidad de preguntarle a un productor músico de su misma banda. Me imagino la situación en la que, claro, planeen algo en la sala de ensayo y en el estudio y se pongan la parada de no, yo soy el productor y tal decisión que tomamos en la sala de ensayo ya no corre. No creo que en su caso sea así. Entonces, ahí tu labor es más de perilla que musical. Y en otras bandas que te ha tocado producir y ya metí más el dedo dentro y, oye, esta cuestión podría ser así, metamos este arreglo acá, cambia esta estructura. Ya, ¿Cómo mira, en Nuclear y cómo en otras bandas? A ver, es súper buena tu pregunta, porque yo no sé si esto sea una regla, sea una forma de que así se debe hacer, pero la verdad es que en Nuclear, yo, claro, como dices tú, yo voy más desde las perillas, pero también producimos entre todos. Ya, como que, claro, yo soy el experto en manejar un Pro Tools, pero en poner los micrófonos, pero la opinión de cómo suena ese bombo no es mía y no es una autoridad mía final. Yo como productor tengo experiencia y converso con los muchachos para dónde vamos, qué queremos, etcétera, y desde ahí, claro, los chiquillos no me van a preguntar a mí o no me van a decir, oye, ese micrófono mejor que este otro, porque eso se supone que lo sé yo. Pero el resultado final es algo que está conversado. Ahora, en términos de producción, siempre es bueno tener un partner, y en este caso yo soy el que graba y el que produce discos en Nuclear, pero la producción musical y la producción de estudio la hago yo con Francisco. Francisco y yo somos los que hacemos la producción como hilando fino. Es súper importante, como dije hace un ratito, dejar los egos afuera y lograr interpretar y trabajar para la música. Yo cuando estoy con otras bandas, me ha tocado de todo, bandas que he tenido que ayudarlos o opinarles y tijeretear canciones, cambiar coros, acortar, alargar, y otras bandas que vienen impecables y que solo te queda hacer lucir su música bien grabada. Tengo otra experiencia, por ejemplo, no sé, con Fiscales Ad Hoc, que es una banda hecha y derecha, y que cómo le he cambiado una idea al Rolly, siendo que es un weón más simpático que la cresta, pero la música es de él, po. ¿Lo hiciste ahora en el último, en el Flagelo? Lo que pasa es que, claro, por eso te digo, la tarea de productor no va solamente en decir, oye, ¿sabes qué? Esto es un éxito radial, si tú cambias eso. Además que esa no es mucha mi vereda. Yo apelo mucho más a que si la banda suena bien, la canción me gusta y tiene 2 vueltas de más, ¿por qué no? ¿Cachai? ¿Cuál es el problema? Vamos. Especialmente por las bandas con las que trabajo, que no son bandas que están compitiendo con Denise Rosenthal. ¿Cachai? Donde la parrilla programática de una radio está peleada. No, son bandas que van a sonar sí o sí en la radio, porque a Nuclear, a Fiscales, a chuta, a ver, no sé, ahora no me acuerdo de muchas otras bandas. Bebés puede ser. Bebés, claro, no sé, que se han producido en el estudio, no les van a cuestionar su música en la radio. Eso, ellos llegan con su propuesta, y si lo tocáis bien, si no, bien también. ¿Cachai? No va por un lado, no va por ese lado. Entonces, en ese sentido, la producción
pasa más por el consejo, pasa más por hacer esto, pasa más por eso, por esto otro. Pero resulta ser que cuando te llegan bandas que son tan hechas y derechas, como te mencionaba el ejemplo de Fiscales, incluso como nosotros mismos Nuclear, ¿cachai? Resulta que es mucho más fácil trabajar porque estás en un peldaño un poquito más maduro musicalmente y tú les puedes proponer ideas y a ellos les gusta o no les gusta. El problema está que si a ti te dicen no me gustó esa idea, y si tú te la echáis, eso ya es problema tuyo, pero el artista está en todo su derecho de decir no me gusta esa idea, no me gusta ese sonido de bajo, no me gusta ese sonido de batería, ¿cachai? Ok, pero entonces ¿qué quieres? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo te sientes cómodo? Yo no soy de los productores que hago mi sonido de batería, no. Yo no soy de los productores que hago mi sonido de guitarra y que yo trabajo así con estas máquinas y así suena y así se hace, no. Eso lo encuentro un poco simplista, lo encuentro poco musical, con poco cariño. Si un batero toca de zurdo, bueno, yo tendría que acomodar los micrófonos para que funcionen con él, ¿cachai? Puedo ajustar algunas cosas, obvio. Oye, ayúdame con esto, ¿podéis subir más este platillo porque está muy cerca? Sí, pero en ningún caso voy a modificar su forma. Si de eso se tratan las bandas indie también, ¿cachai? De entregarte algo más auténtico, no algo tan estándar. Y eso, con Nuclear no es una tarea fácil producir, precisamente por la confianza que hay. De repente uno propone una idea y en vez de decirte que no, te agarras para huevo. Entonces puede que esa idea sea súper apreciada por ti. Bueno, ya nos conocemos, no va a pasar nada malo, pero que suceda un poco esas herir susceptibilidades, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso no, yo en el estudio soy súper abierto a trabajar con las bandas y hay un montón de trabajos que he hecho que los chicos han tenido, se han ido con excelentes resultados y muy satisfechos también de los consejos que se les dan y todo ese tipo de cosas. Buenísima. Oye, ampliando ya, ¿qué opinión tienes tú? Nosotros hemos comentado muchas veces acerca de la monopolización del sonido que emite este sujeto llamado Nuclear Blast. Hay cierto sector de banda muy antigua, dígase Testament, Dead Angel, ¿qué otro ejemplo hemos dicho acá? Anthrax incluso puede ser, Creator, es muy típico. Que ¿pero ahora tú dices que Nuclear Blast lo propone de tal forma o tú lo estás interpretando así? Es que para eso voy ahora. Nosotros sentimos que hay una onda y no sé qué tantas manos mete Nuclear Blast. Yo sé que hay algunos que les da más libertad y se nota. Slayer, por ejemplo, se nota que hay decisiones que corren un poco por ellos. Pero si hay una cápsula de sonido de la que siento que es muy difícil escapar de repente, que es la de los últimos discos de Testament, la del último de Exodus, que tiene que ver con quizás sobrecargar el sonido en su brutalidad y en su pesadez, cuando en realidad quizás con otra producción como la de sus discos clásicos, claro, nunca hubiese llegado a sonar así. Y esa es una vara que de repente igual hay bandas no del primer mundo ni que puedan tocar con Nuclear Blast que caen en eso, y es parte de repetir. Por ejemplo, pongamos el caso de Possessed. No sé si a ti te habrá gustado el nuevo disco, yo lo encontré lo más genérico del mundo, y viniendo de Possessed, que hicieron el Seven Churches, cuando no existía el Seven Churches, ¿no? Se lo imaginaron antes que existiera ese y el Scream Bloody Gore, de Dead. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Lo sientes? ¿Sientes que es una máxima, algo a lo que aspirar, tener este como sonido brutal, súper bien producido, cosa que si no lo hacías así, no lo hacías como lo hace Nuclear Blast, no es trash, no te va a ir bien y nadie lo va a escuchar, una cosa así. Bueno, básicamente va por ahí como por lo que dice Darío. Mira, sucede lo siguiente, sin duda, la capital mundial del metal hoy día es Europa. Y eso que tú mencionas lo encuentro súper interesante que lo hayas notado. A todo esto a mí me gustó el último de Possessed. Creo que si bien
comparto contigo de que el sonido es un poco, no sé si un poco genérico, pero trata de estar un poco en el estándar. Creo que igual su música habla por encima del perilleo, lo cual a mí en ese sentido me gustó, lo encuentro violento, lo encuentro oscuro. Esperar un Seven Charge era un poco ficticio, era un poco fantasía, entonces, aparte que pa' qué, pues, ya lo tenemos. Es como esperar otro Rust in Peace, otro Injustice for All, una claro, cosa así, claro. Entonces va como por ahí. Ahora, volviendo al tema del sonido, sí, yo comparto contigo, pero ahí suceden dos cosas. Yo no creo que Nuclear Blast, en cierto modo sí, porque si ellos ponen Lucas te deben decir, algunas bandas, no todas, te deben decir ya, este es el abanico de productores, este son los estudios, ¿para dónde te vas? ¿Sí? Hoy día ya no sucede mucho eso, ¿cachai? Hoy día como que las bandas mismas quieren aspirar y están todas encasilladas. Y eso, encasilladas en un sonido, una cuestión que el mismo timbre de caja, el mismo timbre de bombo, la misma guitarra. Y yo comparto contigo con eso, esa monopolización del sonido. De hecho, ustedes que son podcasteros, no sé si se dirá así, hay un productor que yo lo sigo mucho, que es Mario Breuer, de Argentina. Buenísimo. Que trabajó con Electrofobia. Sí, y él, Charlie García, Soda Stereo, hizo un montón de cosas. Y él graba unos podcasts, están en Spotify colgados, y habla precisamente de la monopolización del sonido, de ese tipo de cosas. Ahora, yo en lo personal, y aquí yo no me siento alguien que vio algo antes de que sucediera, pero yo en lo personal siempre dije que no. Siempre dije, porque me gusta la música, siempre dije que cada disco debía hablar de esa forma, mientras la batería, la guitarra, el bajo y la voz y los instrumentos en sí suenen bien y se entienda y estén bien grabados, sea profesional, no hay nada que cuestionar. Entonces, y en ese sentido yo comparto contigo en esa monopolización, pero yo creo que es más error de las bandas. No, en los 80, fíjate que también sucedía. En los 80, en los 90 también sucedía. También estaba el productor y el estudio de turno. También existía el productor y el estudio de turno. Con la diferencia que en esa época, dado los recursos que existían, y aquí yo quiero ser súper enfático, dado los recursos que existían, Sepultura no puede, en el Arise no puede sonar igual que Obituary, siendo que grabaron con el mismo productor y el mismo estudio. Porque la tecnología te obligaba a que la banda tocara, a que la banda ejecutara y que tuviera su sonido. ¿Ya? Hoy día no, po. Hoy día yo tengo software para usar la batería de el Black Album. ¿Cachai? Entonces, emular al final. Emular es una cosa totalmente común. Y bueno, como comentamos antes, el tema de cuando te tocó empezar con este proyecto audio, en el fondo de buscar todos los recursos para armar un estudio o para producir, ni siquiera 10, hace 5 años atrás era más difícil de conseguir. Hoy en día cualquiera puede grabar desde su casa y no es algo malo, pero claro, lleva contigo un cambio de tecnología y como una suerte como de, por así decirlo, de masificación y a la vez como de generalización, que suena todo parecido, una cosa así. Exacto. A mí en lo personal, yo agradezco harto porque soy un agradecido de eso, por supuesto, de poder estar de poder vivir y hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta en el estudio, en un país que es súper complejo. Pero yo creo que sin duda a mí eso me lo ha permitido esta apertura mental, esta apertura de paila, como decimos nosotros, de hacer que las bandas, yo por lo menos esa es mi vereda, de hacer que la banda suene como ellos deben sonar, con las mejorías que se deben atender en un estudio. No, ya, a ver, esta guitarra y este amplificador, porque así es como se hace. No, compa, los bajos los grabo con... No, yo no comparto con eso. O sea, ¿cómo voy a lograr un Nevermind de Nirvana haciendo eso? ¿Cierto? Yo no soy fan del grunge, pero no podemos evitar esa esencia garage, callejera, metida en un estudio profesional. Entonces, va como por ahí. Ahora,
insisto, la tecnología antiguamente te permitía esto, y tú tenías a Napalm Death de Inglaterra, tenías el thrash metal alemán y el heavy metal alemán, tenías el thrash americano y el americano de tal lado y del este y el americano de la bahía, y tenías hasta etcétera, un etcétera de bandas. Tenías europeas, holandesas con Gorefest, tenías el lado nórdico, sin duda, ¿cierto? El thrash metal técnico canadiense, Annihilator, el suizo. Claro, ¿cachai? El thrash metal técnico suizo, claro, ¿cachai? Entonces, tenías ese abanico que era exquisito, es exquisito cambiar un disco y escuchar otra cosa. O sea, yo soy fan de Accept, fan de Accept, pero me carga que no es Accept hasta que empieza a cantar el loco, porque suena igual que Exodus. Sí, he pensado yo alguna vez. Sí. ¿Cachai? No, yo también soy fan de AC/DC. No, digo, el que el cantante hace suena como el de... Sí, suena. Sí. El tío. No, pero te digo que las bandas suenan iguales. Es que sí, por eso quería llegar, pues ponte tú, ayer salió el sencillo nuevo de Napalm Death. ¿Lo escuchaste? ¿Cuál? El primer adelanto del disco nuevo. Porque yo escuché 2 que ya habían salido en verano. Ah, no, ese era un EP que tenía un cover de Sonic Youth y otra más, pero eso creo que eso no van al disco. Ah, perfecto. No escuché lo que tú me estás diciendo. Ya, no, es que igual... ese que tú decías del verano, sí, igual era como una parte en otra onda, de hecho era como hasta medio Doom, incluso. Pero ayer salió uno muy, como digo, muy Nuclear Blast, y sí que yo creo que hasta Accept viene cayendo en eso desde Blind Rage. Siendo que son una banda antigua, y claro, tú mencionas corrientes antiguas, y había una diferenciación, o sea, el que Slayer pusiera el reverb de adrede en los 2 primeros discos, porque eran extremadamente fanáticos de Merciful Fate, era parte de un oficio, y Metallica y Exodus a su vez no lo hacían. Y claro, y Testament lo hacía, pero a media, entonces entre todos seguían agarrando algo, pero uno agarra el último disco de Testament y lo pone ahí al lado del último de Creator y elimináis las pistas de voces. Igual es difícil. Bueno, Es difícil diferenciarlo. Sí, pues es difícil, claro, no, es algo demasiado homogéneo. Ahora, por eso te digo, pero yo creo que eso también es culpa del artista. Yo culparía más al artista, porque sin duda tú tienes 2 veredas. Ellos lamentablemente yo creo que están en una vereda de música muy industrializada, en la cual necesitamos cumplir, necesitamos llegar, vámonos de gira. Pero convengamos que no hay propuestas nuevas buenas, y eso sí lo encuentras en el under. Sí, todo el rato. Eso sí lo encuentras en el under. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en el estudio de trabajar, hice el disco de Procession. No sé si lo escucharon. Yo no, por lo menos. Ya. Heavy metal, Doom desde el heavy metal. Hice el disco de Capilla Ardiente, que se comparten miembros. Doom completamente. Tuve la oportunidad de trabajar ¿cómo se llama esto? Estoy trabajando, mejor dicho, en lo nuevo Criminal. Ahí hay Kawin. Ya estoy en lo nuevo de Criminal, y en una oportunidad tuve la oportunidad también de trabajar, de participar, todavía no terminamos, pero de participar en lo nuevo de Brujería. Y ahí estoy también, converso harto con Anton, he tenido la oportunidad de conversar, en alguna oportunidad pude conversar con Shane Embury también, que vino a grabar a mi estudio. Y conversábamos eso mismo, y decía, sí, lo que pasa es que hay sellos, o sea, yo dudo que Shane Embury tenga que hacerlo por necesidad, pero también decía que hay sellos que te lo piden y sabéis que chao, ya, toma. Entonces, de una u otra forma, por eso también estas bandas, estos miembros de bandas se hacen proyectos paralelos para poder seguir haciendo cosas más desde la vereda que a ellos les gusta, más desde la vereda de las propuestas nuevas, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces por ahí va un poco. Con Anton somos muy amigos y conversamos bastante de eso. Puta,
el Anton, weón, yo lo estimo bastante porque tiene un pensamiento súper claro con eso. O sea, le gusta coleccionar música, es súper auténtico para la opinión. Sí, está fome, no, está bueno. Vibra con la weá, ¿cachai? Si la weá le mueve los pelos, weón, oh, esa weá está buena. Sigue siendo un thrasher veinteañero, pues, y esa weá es bacán al momento de hacer música y más aún de trabajarla en el estudio. Esa esencia es súper rica. Pero si los sellos te están obligando a algo y tú decidiste firmar y aceptarlo, bueno, es un precio, yo creo. Me imagino que debe ser así. Nosotros no hemos llegado a pasar el rollo que Candlelight también no nos pescó mucho porque el fórmula no era lo que ellos querían. ¿Crees que ha sido así? No sé, ya no me interesa, pero honestamente, y nunca me interesó mucho tampoco. Yo hasta el día de hoy el fórmula y a nosotros el fórmula nos encanta. Y recibimos excelentes reviews. Salimos en una revista donde con una plana entera, que para nosotros fue un excelente logro. La Rock Hard. Sí, también salimos en una Rock Hard, donde la portada era Lemmy, o sea, fue una revista muy vendida y salimos nosotros ahí con un review excelente. Entonces, si al sello no le gustó, y no, que sabéis que no era lo que buscábamos, bueno, ¿sabéis qué, weón? Yo estoy a la chucha del mundo. Estoy en otra, y si tú no entendís que el thrash es violento y lo querías hacer con el bombo y con la caja y con la guitarra como a ti te gustan, pídeselo a otra banda, en buena, pero chao. Hoy el Fórmula se inserta en un periodo de, bueno, cerrando la primera mitad de los 2010, bien agitado. La década partió con, bueno, estaba pasando todo, estaba pasando el Metal Fest. Estaba Patricio Jara documentando, sacó sus libros de Pájaros Negros, la biografía de Pentagram, volvía a Pentagram con el de Malefice y con su disco recopilatorio, ¿cómo se llama? Ya, sí. Y añitos después, Recrusade saca el álbum en el 2014, ustedes el año siguiente sacan un muy buen disco a la par de otros muy buenos discos como son Solagnates de Tomorrow, que ya habían mencionado, Oath de Le Fautrail. Y ya para el año siguiente, como que en cierto modo se cierra un ciclo de música nueva, a mi parecer, con Una Corona, que es una de las bandas más grandes de Chile, Criminal sacando Fear Itself. Yo empecé de hecho a escuchar como metal chileno en esa época y tenía como 15 años. Me acuerdo cuando salió me acuerdo de la prensa cuando salió el Fear Itself. Y me acuerdo de lo potente que era el metal en ese momento. Estaban pasando demasiadas cosas y sí siento yo, a mí me gustaría saber tu opinión, que repito, seguramente lo ves mucho más de cerca y a diario. ¿Cómo la sientes? No creo que el año pasado, por ejemplo, se haya visto todo tan fructífero en tocatas o en material nuevo como sí lo habrá sido en esa época. Hay bandas que derechamente desaparecieron, ¿no? Tomorrow ya como que no se supo más. No, Criminal tiene su ritmo por tener una pata en Chile y la otra en donde sea en el mundo. Pero tú, ya, sí, te entiendo. Mira, lo que pasa es que, bueno, todas las cosas tienen su curva. Puede haber sido también que yo me acuerdo de mis 15 años y quizás tú recibiste toda esa edad entre segundo, tercero medio, cuarto medio, te llegó todo esa adolescencia con ese metal y ese peak, y que ahora precisamente está más que esté sucediendo un llano a nivel nacional, puede ser que en tu vida también estén sucediendo cambios. Sin duda hay bandas que han ido quedando en el camino, pero yo no diría que están quedando en el camino solamente. Diría que son procesos. O sea, nosotros por ejemplo teníamos una periodicidad de hacer disco cada 2 años, y con este disco nos tomamos más tiempo porque queríamos hacer algo mucho más elaborado. Nos tocaron varias giras, estábamos con harta actividad. Entonces no se trataba de hacer un disco por hacerlo, queríamos hacer también algo más pensadito, para eso se necesitaba tiempo. En el underground, no sé, precisamente el otro día yo hablaba con Francisco sobre bandas que deberían resurgir o que están en eso, que quieren. Por ejemplo, en el mismo thrash que está Impact,
que también sacó un muy buen disco, pero ellos también por cosas personales tomaron un receso, y porque también la música funciona así. Conflicted también, otra banda que... Muy hermanos de ustedes. ¿Cómo? Muy hermanos de ustedes, Conflicto. Muy hermanos ariqueños, pues. De hecho, sin ir más allá, el batero es mi hermano de sangre. Es mi hermano menor. Y también, pues a ellos se les extraña mucho. Nosotros con ellos hicimos una gira y... Grabaron un DVD con The Futray. Sí, pues, con Le Futray, hicimos el DVD allá en Arica, lo pasamos la raja y nos fuimos a Europa también. Una banda que de verdad a nosotros por lo menos nos sacó el jugo, tanto en el sur cuando nos fuimos como en Europa. Que los cabros, puta, te estoy hablando que nosotros ya con sus buenas tocatas en el cuerpo, estos buenos con 26 años, súper enérgicos y después nos entregaban a la gente más gastada, ¿cachai? Entonces había que ponerle el doble. Pero interesante, entretenido. Ellos, por una cosa normal de la edad, todas estas bandas han tenido sus recesos, han tenido sus lapsos, pero sin duda yo creo que no les va a costar volver. No creo que les cueste volver. O sea, ese receso del que tú hablas, que el 2015 como que sucedió algo así grandote, el Metal sí, hubo ese festival que lamentablemente se terminó, pero son filtros naturales. Yo creo que esos filtros naturales también se ven reflejados en las tocatas hoy día, en los bares, en los shows, y bueno, es parte del aprendizaje, es parte de lo que se debe recorrer, y nada, pues hay que echarle para adelante y seguir apoyándonos entre todos nomás, pues. Y la banda que quiera volver a hacer algo, bienvenida, si es que viene en serio. Volvemos al inicio, si es que viene en serio, si es que no viene cantando estupideces y si es que no viene a emborracharse antes de tocar, pues. O sea, si estamos con esos tres factores en regla, echémosle para adelante nomás. Ustedes agarraron una muy buena que fue Decapitated, cuando le invitaron para los 10 años de Heaven the Night. Bueno, ahí fue cuando nosotros hicimos la gira con Conflicted para el sur. Bueno. Y concluimos acá, que tocó Decapitated, los mismos Conflicted, Desastre Natural y nosotros. Y con Desastre Natural también, pues esos cabros son súper trabajadores, le ponen bueno, siempre están activos, moviendo poleras, moviendo cosas, y eso es rico. Pues entonces por ahí hay que seguirse apoyando, hay que seguir dándole nomás. Bueno, Decapitated llegó a tocar con Slayer incluso. ¿Sabes que vino Slayer con Animal? Sí, no, con el Camilo tenemos excelente relación, y con la banda entera, y puta, los cabros son un 7. Qué bueno. Bueno, y me queda hablar de Nunca Seremos Dichosos. El merecido premio Pulsar y de los que la rompieron el año pasado. Con su disco nuevo. ¿Lo escuchaste, supongo, no? Collón. ¿El Collón lo escuchaste, Seba? ¿Cuál? El Collón, el disco que se llevó el Pulsar este año de Nunca Seremos Dichosos. Sí, lo escuché en Spotify. De hecho, a través de eso me enteré que no han sacado el disco todavía, lo cual, eso ahí, con harto respeto, creo que no debe suceder en las bandas que están trabajando y haciendo cositas, más encima con un premio de reconocimiento. Creo que ahí hay que ponerse las pilas. Desconozco por qué no lo han sacado todavía en físico, pero... No, pero perdón por interrumpirte, pero sí lo han sacado. Digo, sí está. ¿Sí? Lo que pasa es que no se ha hecho el lanzamiento. Es el tema. No se ha hecho el lanzamiento, pero el disco físico sí está, lo están vendiendo a distancia, boludo. Y ahora todo se lo puede comprar por sus redes sociales. Mira, qué bueno que me corrigieron, porque yo cuando pregunté, ahora que cuando salió lo del premio pregunté y ya no, yo supe que no. Y claro, en Spotify yo ya lo había escuchado, sí, sin duda un disco que tiene harto contenido y una música súper buena, súper buena. Nada, pues, que decir que el encuentro súper, encuentro muy bueno que bandas jóvenes, porque también en Chile hasta hace un tiempo se estilaba mucho eso, que se ganaba la banda antigua por la trayectoria. Y la banda antigua por la trayectoria no estaba diciendo nada nuevo, no hay ni una propuesta, es solamente como ya el premio a la trayectoria.
pero encuentro súper bueno que esas barreras se estén rompiendo y que se entregue el premio a bandas nuevas, precisamente que han hecho un buen trabajo, porque evidentemente habla de que su trabajo se está escuchando y que alguien dijo, oye, pues, o sea, esto está mucho mejor que lo otro, merece al menos el reconocimiento, ¿cierto? Pero eso básicamente. Tengo mis observaciones básicamente con el premio Pulsar. Encuentro que es algo medio, ¿cómo se puede decir? Es bueno el reconocimiento, nunca va a ser malo, es muy bueno, pero un poco disfrazado, un poco forzado. Se tiende a vender como un premio ultra grande, pero la verdad es que yo lo aplaudiría al doble si a los chicos de Nunca Seremos Dichosos le hubiesen dado algún premio en dinero, alguna gira, alguna promoción, alguna cosa. La estatuilla es bonita, pero de eso no se trata la industria musical. Para nada. Ustedes estuvieron nominados, pues, ¿no es cierto? Sí, con el Fórmula. Sí, con el Fórmula. Bueno, excelente. Oye, hablando de la industria, yo tenía muchas ganas de saber tu opinión, Seba, y a lo mejor de alguna manera tomarla de la banda Nuclear respecto a cómo se mueve la industria del thrash y en realidad del metal nacional respecto al idioma, porque para nosotros ha sido un tema súper recurrente y para muchos audioescuchas, en el fondo, a excepción de algunos temas que se han hecho en español y de covers y últimamente, principalmente la producción de Nuclear es en inglés. Es música en inglés y bueno, el thrash es un género que claramente nació en inglés y de hecho los mismos alemanes, a excepción de unas cuantas canciones de Sodom, siempre han hecho thrash en inglés. Claro. ¿Cómo ven eso? O sea, cuando ustedes se propusieron el proyecto Nuclear, dijeron vamos a cantar en inglés porque nos es más fácil, porque dominamos el idioma, porque nos gusta el inglés, o por mantener una tradición, o porque a lo mejor tenemos... Bueno, es innegable, o sea, que una banda cantando en inglés es mucho más fácil salir al mundo que una que cante en español, que a lo mejor puede llegar a Latinoamérica, Hispanoamérica y no salir de ahí. O sea, ¿cómo se conforma esta decisión y qué opinan en el fondo de las bandas de thrash que son chilenas y cantan en inglés? No sé, ¿es hacerle una falta a la cultura de uno a lo mejor? ¿O cómo lo ven ustedes? Yo quiero agregar al final cómo le choca el tremendo éxito que tuvo Apátrida, la canción. En Europa ustedes han tenido la oportunidad de tocar en un montón de lugares donde no se habla español y entiendo que es un clásico que no pueden sacar del setlist. Claro, claro. Mira, básicamente ahí no, es bastante simple la respuesta en ese sentido. A nosotros nos gusta el thrash en inglés. Encontramos que en castellano cuesta más. El thrash no es en castellano. Es como ya es como hacer polka en aymara, y eso, claro, y eso va un poco relacionado con, más que nada, como con el respeto del género, que sin duda sí, yo admiro mucho las bandas que lo hacen, sin ir más allá, lo que estamos hablando de Nunca Seremos Dichosos, las bandas que hacen metal con otras propuestas. Dorso también, Dorso de la gran... No, Dorso es genial, ese weón dejó la cagada, cruzó todo. Leí las letras y no entendía al principio nada y después entendí todo. El weón es muy teatral, pero a mí me gusta, nos gusta en inglés y con los chiquillos desde el principio fue como, sí, weón, suena bien, está rico, toda la cuestión. Y nos pasó al revés, como que para cuando hicimos Apátrida nos nació la idea de decir, oye, compa, ¿sabes que hagamos un EP y hagámoslo local, weón? Y hagamos un tema, weón, que hable de esta weá, pero ¿sabes que ya habíamos hecho la gira, todo? ¿Sabes que estos gringos, weón, estos europeos, no tienen idea de lo que pasa en el tercer mundo, weón? Hagamos una weá para nosotros, para la gente de acá, que la gente de acá lo va a apreciar. Y sin duda, pues Apátrida es un tema que hoy día nos encanta como resultó, nos encanta como es, y no lo podemos sacar y no lo vamos a sacar del setlist tampoco. Afuera lo conocen, gente que habla alemán se ha dado la misma paja que nos damos nosotros de andar traduciendo los temas de nuestras bandas anglo. Ellos se han dado la paja de traducir ese tema a Patria y le encuentran mucho sentido y les encanta, les fascina y es un acercamiento al idioma. En ningún caso
es una falta del respeto a la cultura ni nada por el estilo. El thrash es en inglés, así nació, y si alguien lo hace en castellano, lo hace en español y lo hace bien y lo hace en otro idioma, muy aplaudible. Y yo creo que es una opción netamente personal de la banda, de los compositores, de los autores. Ahora, eh, en este disco volvimos a incluir un tema en español. Y, y, y también estamos muy satisfechos con eso. Sin duda, qué más te podría decir con respecto a lo del idioma? Radica un poco en lo que hablamos al principio con respecto a la música. Yo creo que hay que hacerle caso a la música desde la vereda de lo que tú quieres entregar. A mí, nosotros que somos del norte, nos sorprende un poco escuchar bandas black metal nórdico allá, cuando nunca ha caído una gota de nieve, ¿cachai? Es complejo, es complejo. Lo mismo que te hablaba yo, por ejemplo, de los conflictos que son ariqueños, el trash de ellos es de playero. No es de fiesta, no es de nada, pero tiene otra energía. No es oscuro como el de la zona centro o el de Santiago, una capital, una urbe, que vaya a comprar pan y te comís los bocinazos. Si estáis paveando en la cola te cagan. Ellos hacen otro trash, y en el sur hay unas bandas doom y death metal en el sur increíble. El otro día escuché y me gustó mucho Vandal, no sé cómo se llaman. Los tengo, son buenos, Sí, muy, muy. sí, muy bueno. Eh, También cantando de Temuco, con toda la temática mapuche, pero de verdad en un trash rápido, speed, oscuro. Lo encontré genial. Entonces, Más al sur se sigue mucho sonido stoner. A mí siempre me ha llamado la atención sí, acá en Magallanes mucho stoner, no tanto atrás. Pero lo más pesado es siempre como tipo stoner, bien alto fuzz, un sonido bien como arrastrado. Entonces, es sí. interesante eso, pues, cómo se vive las realidades. Pues. Y bueno, lo que comentábamos antes, en el fondo, de dónde nace el thrash, de estos contextos culturales, históricos, y ahí está la magia, pues, ahí está la gracia. Y definitivamente el thrash de Nuclear, a pesar de que sea en inglés, no es el mismo que podría ser, no sé, una banda peruana cantando thrash en inglés o una banda brasilera cantando thrash en inglés, como el caso de De hecho, Sepultura. sí, de hecho, más al principio, nosotros todavía no sacábamos el primer disco de Nuclear. Nosotros fuimos a tocar a Perú y tocamos con una banda. Todavía tengo su demo. Yo, como te decía hace un rato, nosotros coleccionamos mucha música, CDs ahí, pasándose, etcétera. Y había una banda que se llamaba Dark Silence. Y era una banda que hacía black metal, pero súper pagano, pero con algunos instrumentos andinos y con toda la temática inca. Entonces, claro, ahí tú lo encontrás sentido, si todos ellos no eran cristianos, no estaban evangelizados. Entonces, eh, meter una batería con blast beat y todas esas cosas ya es parte de lo mundial. El metal es mundial, digámoslo. Pero tiene que tener algo tuyo, algo tuyo. Nosotros somos súper urbanos y va por ahí el tema de Nuclear. O sea, nosotros ensayamos en el corazón de Santiago, que es Santa Isabel con Vicuña, y ahí está. O sea, imagínate cómo nos empapamos para el estallido de octubre ensayando ahí. Bueno. Oye, yo quería agarrarme. Ahora tengo una oportunidad de agarrarme de algo, que en este caso es el estallido de octubre. El público metalero chileno es eminentemente en general facho, y esa es una cuestión que yo creo que no se tiende a mucha discusión. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nunca Seremos Dichosos por el aniversario de Resistance, que es un website, Sí, y también le hice esa pregunta, y bueno, se hicieron un poco los lesos, a pesar de lo político que son ellos en sus letras. Me gustaría saber la opinión tuya y también contrastándolo un poco con todo el liceo que hay en Europa, sobre todo entre el Doom y el Black, y porque hay neonazis metidos, onda derechamente, y no sé, hacen esvásticas con sangre en las paredes del backstage, cosas así. Ustedes fueron a Europa con Abad, que es una banda o sea, no, Abad no es Doom, no, pues black metal, pero sí es Black, sí, un Black más moderno. claro. Entonces,
Claro, ¿cómo ven esa, o lo que tú decís de antes, que claro, habían bandas haciendo música nórdica en Arica? em, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en Chile? ¿Cómo lo ves en Europa? Que bien es la capital del metal, como decía delante. ¿Qué te causa eso? Pero que tú dices que me causa que exista como mucho una corriente derecha dentro del metal. Pero de derecha extrema, yo diría. Ya, no, sí está bien, pero tú te refieres a qué es lo que me provoca a mí. Mira, la verdad es Sí. que, a ver, Perdón, y viniendo de una banda como Nuclear, que es totalmente opuesta a esa onda, y al final ese es el mundo donde se vienen a insertar. es que sí, pero sí, po. Pero es que lo que pasa es que precisamente nosotros no compartimos mucho con ese tipo de gente. Cuando digo ese tipo de gente, no es como, oh, esa gente, que como que sean otros bichos. No, somos todos los mismos bichos nomás, pues, pero me refiero a que, a ver, yo creo que es un poco dañino cuando los pensamientos ideológicos extremos caen en la música de una u otra forma para tratar de agredir, convencer o menospreciar o violentar a otra. Eso yo no lo comparto. A mí me gusta mucho el punk, por ejemplo, yo soy muy fan de Los Miserables. Ellos una corriente política comunista decretada, pero sus letras no son insultantes, sus letras son sociales, se huevean a uno que otro político de derecha, está dentro del punk, no hueveemos, o sea, es punk. Eh, pero con harta altura de mira. Ahora, Como comentó Víctor Jara hace años, hace décadas atrás, y es universal. Víctor Jara es universal o sea, y independiente de tendencia. mi gusto por el folclore viene de mi padre, principalmente. Yo con él conocí Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, Chuanquinilo, etcétera. Y por el lado de mi mamá viene el rock. ¿Ya? Por el lado de mi mamá viene el rock, vienen los Beatles, vienen los Rollins, viene Queen. La China Inston, todo ese rollo, ¿cachai? ABBA, ¿quién? ¿Cómo no? Ahora, conversábamos precisamente con mi papá de que hoy día la gente entendió que Víctor Jara no era un comunista. Desde octubre en adelante entendió que era un músico. Estoy siendo súper generalista, o sea, súper generalizado mi comentario, ¿cachai? Mucha gente entendió que el bon no era un come guagua, era un músico, era un escritor de obras, de guiones, de obras de teatro, era un profesor, ¿ya? Y que se lamente de la forma que haya muerto no significa que a mí me haga también comunista. Muy por el contrario, el derecho de vivir en paz lo escribió para la zona asiática. Bueno, sí, pues es una canción súper política, horriblemente política, o sea, nombra a Ho Chi Minh en la letra. Sí, Yo, a mí personalmente, el derecho a vivir en paz es un súper mal ejemplo y yo habría escogido 1000 otras canciones de Víctor Jara, como en el caso Pregario un labrador. Pregario un labrador. exactamente. Es que yo creo, yo creo que, o sea, es que eso va a pasar siempre, Darío, porque al final tenéis que entender que eso también va un poco de la mano de la popularidad. O sea, yo tampoco habría escogido el baile de los que sobran de los prisioneros. Hay muchas otras mucho más densas. ¿Cachai? Pero. No puedo estar más de acuerdo, imposible. Claro, pero por último está bien. Ahí voy con lo que hablábamos al principio con respecto a la música. Si tú te interesaste en Víctor Jara y entendiste que no era un comunista malo y que no sé qué weá hizo y que por eso lo mataron, y entendiste que era un músico con una canción bonita, va en ti indagar más y entender muchas otras cosas. Lo mismo pasa con el baile de los que sobran. Entonces, el tema político en ese sentido, con respecto a tu pregunta, yo la verdad es que cada uno baila su cueca, weón, y la gente extrema, de una u otra forma, de verdad la vida te da una lección en la cual tenéis que bajar la pluma, porque
para convivir no podéis ser extremo, o sea, no menos con pensamientos ni de derecha ni de izquierda, dictatoriales, brígidos, en el que si no comparten tu idea, todo el mundo está equivocado o debo hacerte algo, debo hacerte daño. Eso también ligado un poquito a la moda, ligado un poquito a la inmadurez, pero yo no me alarmaría tanto por eso. Yo creo que los grandes exponentes del metal hoy día en la música metal no son derechistas, no tienen ese pensamiento y siguen siendo un círculo menor, con algo de alcance, como todo, pero yo creo que mientras ellos no le hagan daño a nadie, está bien que piensen lo que quieran pensar también. Sí. O sea, es un poco absurdo que te guste Motorhead y seas facho. A pesar de que está lleno. Es que Mira, sí, pues ese a pesar de que esté lleno, yo hasta diría que no tiene lógica ir a meterse el verde René a ver a Nuclear siendo esa onda. por eso, pero eso A mí me pasa mucho, NG, otro ejemplo concreto, me gusta la cruz de hierro es un símbolo que fue utilizado por Lemmy durante toda su vida, después por Hetfield, y mucha gente piensa que la cruz de hierro es ser nazi, cuando claro, estos no pueden estar más al otro lado de la cuestión, ¿cachai? Y la cruz de hierro en algún momento significó otra cosa, y es bacán eso, es muy interesante ver cómo la música de repente, más allá de como dice el Nico de lo extremo y de lo mal que está eso, igual despierta cosas. Despierta. Es que va por ahí, claro. Igual te va a despertar algo, ¿cachai? Y el facho que escucha, no sé, pues a Patria va a decir, oye, pero ¿cómo están cantando eso? Y alguien le va a decir, puta, porque es verdad, po, porque pasó. Y el facho se irá a su casa caminando y, oye, buena la banda, bueno el trash, no. Pero a ver, ¿y la letra? Oye, esta letra es como que no estoy de acuerdo. Igual despierta algo, ¿cachai? Igual hay un mensaje. De hecho, que ahí está la magia al final. Es que de eso se trata, o sea, por ejemplo, nosotros no podemos estar más en desacuerdo con todo lo que se haga políticamente, porque al final derecha e izquierda es la misma weá nomás, pues aquí, y por otro lado aquí nosotros no tenemos izquierda, tenemos puro centro, si nos queremos ir en el análisis político ya fino, ¿cachai? Y medio fino, ¿cachai? Pero por no decir centro derecha. Pues claro, centro derecha, ¿cachai? Pero ya... Claro, ya lo que nosotros hicimos con Apatria, que sí fue muy juzgado, tuvimos detractores, gente dejó de seguirnos porque juntamos a su Pinocho con su Allende, o viceversa, a su Allende con su Pinocho, etcétera. Oye, si eso es, bueno, nosotros seguimos discutiendo una weá que pasó, no estoy diciendo que pasó y que haya que olvidar, nosotros seguimos discutiendo una weá, familias separadas por este tipo de cosas, y no es posible. ¿Y qué? Tú seguís trabajando, tú seguís funcionando, te vayas a seguir recibiendo una pensión de mierda, tu hija o hijo prácticamente te tienes que sacar una lotería, weón, para que estudie tranquila o tranquilo, ¿cachai? Etcétera. Entonces, ¿qué estás defendiendo? ¿Con qué te estás abanderando? ¿Cachai? Abandérate con tus cosas, con tus raíces, con tus comidas, con tus pueblos, con tus barrios, ¿cachai? Una cosa que nos ha enseñado en una primera instancia el estallido social, y segundo la pandemia, y con mucho más razón la pandemia, que nos enseñó a hacer barrio, a estar todos juntos, a cachar que la señora al lado de repente, chucha, no tiene agua, y te diste cuenta porque te obligaron a estar más rato en tu casa, pero antes entrabas y salías sin mirar al de al lado. Yo vivo en un edificio que no es muy grande y resulta que hoy día tenemos una convivencia excelente, y yo llevo más de 10 años en este edificio y no... Y antes nada, con cuál el saludo del ascensor, ¿cachai? Y hoy día que la señora hace pan, que oye, que va a venir VTR, ¿quién puede bajar? Ya listo, yo bajo. En una oportunidad nos quedamos sin conserje, hicimos una ronda conserje entre algunos, los más jóvenes, ¿cachai? Para hacer de noche, listo. Antes, nada, nada. Entonces, el loco que sigue viviendo su burbuja política, que se queda allá nomás, pues eso ya es problema de él. Y si va a ver a Nuclear al bar de René y tiene pensamientos fachos, la va a pasar como la raja. Pero igual se va a ir pensando. Yo creo, o sea, ahí está si se va pensando, qué rico, pues haberlo logrado. Bueno, es que igual hay un cierto sector de gente que yo a veces no sé cómo es capaz de no entender lo que le ponen al frente hasta que se hace demasiado explícito. Ustedes trabajaron con fiscales ad hoc,
Fiscales ad hoc lleva 30 años cantando algo mucho más directo que esas imágenes que pusieron en Lollapalooza. Sí, sí. Entonces, no, ¿y para qué hablar cuando viene Roger Waters y le dedica canción a Víctor Jara y se van del estadio? Y después van a dar jugo a la prensa con YouTube, cuando YouTube subió a las madres de los detenidos desaparecidos. O sea, y Roger Waters, por Roger Waters. Disappeared, ¿cachai? La canción se llama, ¿qué esperáis? ¿Qué creéis que va a pasar con Fiscales? El que escribió The Wall y escribió Animals y estáis pagando una entrada no barata, que no va a costar menos de 60 lucas para ir a verlo. La más charcha, claro. Claro, y aún así no eres capaz de prepararte y te vas a indignar porque le diga una canción a Víctor Jara, eso no entender nada. Es que precisamente hasta antes de esta época que estamos viviendo, Nico, es que la gente consumía por el modelo neoliberal lo que quisiera, con el derecho de decir yo no quiero esto, yo no quiero esto otro. Si toda la gente va a un show creyendo que vaya al restaurante peruano, no, pues. Oye, ¿sabes que no me gustó el pescado? ¿Me lo puedes cambiar? Sí, yo estoy pagando. Es que ¿sabe qué? No se lo puedo descontar, le tengo que cobrar los 2 platos. Bueno, te pago los 2 platos, pero quiero otro pescado. Siendo déspota o no, pero el güey lo hacía. Pero si tú vas a ver un show, es una entrega cultural, pues. Entonces la gente sigue entendiendo que porque compró con tarjeta de crédito es eso. Y ahora a nosotros, a todos, nos tocó de una u otra forma agachar el moño. Agachar el moño, y no es así. Entonces la gente que no se da cuenta, o sea, weón, mucho internet. La gente cree que Facebook es la vida. Y ese es el problema. Peor que eso, creo que Facebook o Instagram es la verdad. Y eso, eso, claro, es la verdad, weón, peor. Weón, sin ir más allá, Fiscales lo ha hecho desde cuando estaban en toques de queda, los weones tocaban en clandestino. ¿Cachai? Y ahora se dieron el gusto de poner esas imágenes en el escenario del Banco de Chile, pues, weón. ¿O qué efectivamente. ¿O qué esperabas? ¿Que se subieran y quedarse piola? Claro, que se subieran a decir muchas gracias por la oportunidad, somos una banda humilde, gracias claro. Banco de Chile, gracias Lollapalooza, gracias Lotus. No. Uno de los errores que nosotros cometemos, y que de verdad tú cuando cruzas la cordillera y conoces otra parte del mundo te das cuenta, es una cosa muy importante. Afuera la gente respeta a sus artistas, y si bien es cierto, Paul McCartney nos anda paseando por Liverpool, por el barrio Liverpool, así como Pedro por su casa, él sí vive y él sí convive culturalmente con el resto de las personas. Acá no, acá nosotros creemos que porque Fiscales tocó con René, es igual que yo lo puedo ningunear, me lo puedo huellar, porque al final el weón no es ni tanto. Pero resulta que cuando Mike Patton le tiró la foca a Don Francisco, aplaudido, pues weón. ¿Cachai? Pero el chileno no es aplaudido. El chileno cuando lo hace, el weón se pasa a caca. El weón se engrupió. Jorge González drogándose. Jorge González un drogo. Oye, y con todo lo que aplauden a Axl Rose, a Limia. Claro. Con todo el respeto a ellos también. Sí, oye, más respeto. Más respeto. Si de repente se huevean a los bebés. Oye, weón, los weones se vienen subiendo a una van desde que tienen 15 años, pues, weón. Los weones van para los 50. ¿Y tú qué hay hecho, pues, weón? Claro. Aparte de escuchar música. Y esto para decir que este mensaje es vacío, que los weones como ¿qué tenéis? O sea que. Claro. Y una buena vez que hemos comentado en un capítulo anterior, el chileno es chaquetero al final. Pero el respeto, yo creo que eso está cambiando, sí. Sí. Esperemos. Sí, yo creo que eso. Esperemos, claro, pero yo creo que eso está cambiando. Y desde ahí yo creo que volvemos un poquito a tu pregunta, Nico, con esa segregación, que yo creo que es mejor estar con los que te siguen que estar con todos en una piscina vacía de pensamiento, de hueones casi hechos en serie. Hechos en serie. En el fondo, no perpetuar el status quo, no ser políticamente correcto, no tiene ni un sentido. ¿Para qué? ¿Para que vayan a ver 3 hueones más? Claro. No, para eso sí, claro. Y si quiero escuchar weas bonitas, si quiero leer weas que me parezcan correctas, desde hace más de no sé cuántas décadas tenía el Mercurio, tenía la Segunda, lee esas weas. No, ahí hay una tocata nuclear, no, ahí hay una tocata Fiscales, Qué buen mensaje, súper certero. Oye, antes de ir cerrando, era deuda. ¿Qué se puede adelantar del disco? No, ya se sabe que es en la línea de la violencia.
ya se sabe que tiene una canción en español. ¿Hay algún otro detalle que pueda quedarle a la plebe? Sí, a ver, te puedo dar varios detalles sabrosos. Hay harta música. Harta música. Es uno de los discos más largos que hemos hecho. Dura poquito más de 40 minutos. Hicimos todo distinto. La carátula fue hecha por una artista plástica, por una persona que nos hizo una pintura en Alemania. Que lo encontramos en la raja. O sea, no es diseño digital, es como diseño gráfico y una foto del... O sea, una foto. Claro. Es un cuadro. Claro. Ah, ya. Viene una canción en el castellano. Nos dimos hartos gustitos. Y son 11 canciones. Rompimos la tradición de las 9. Y es súper violento, weón. Como tiene que ser. Eso dicen. Al menos así nos nació. Sí. Oye, y en cuanto a las temáticas de esta violencia que viene, ¿violencia hacia qué? ¿O desde dónde viene esta violencia? No, la violencia musical y es temática. Y precisamente nosotros este disco, paradójicamente, cuando empezamos a componerlo, nos fuimos en una volada más de la humanidad. Habla del instinto más primitivo del humano. Y desde ahí no me atrevería a decir conceptual por respeto al rock progresivo que me gusta mucho, pero sí, cada una de las canciones envuelve un concepto actual muy malo y a la vez naturalizado que tenemos. Hay música, o sea, hay canciones hechas contra el femicidio, hay canciones hechas, bueno, el tema castellano es completamente político. Ese lo hicimos antes del estallido, para que lo sepan, sin tener idea del estallido. Pero así mismo Apátrida y así mismo toda su discografía, sí. Viene diciéndolo hace tiempo. Sí, hablamos del traicionero, hablamos de la personalidad traicionera, hablamos de la personalidad ambiciosa, todas esas cosas que están súper naturalizadas y que en cierto modo el ser humano nace limpio, pero la misma sociedad o el sector donde te tocó nacer te moldea y o te hace una buena persona o te corrompe. La raja, no podría estar más ansioso sobre escuchar el nuevo disco, definitivamente. Sí, buena. Dale, pues Seba, fue el tremendo agrado. Muchachos, lo pasé súper bien, conversamos cosas súper entretenidas y de verdad las preguntas la raja porque son cosas que a uno le gusta conversar y dejar en una... mira, aquí estoy viendo en un podcast de 1 hora, casi 1 hora 40, 1 hora y media, no sé cuánto hay ahí. Pero no, la raja de verdad, y aplauso para ustedes por esta iniciativa, porque de verdad los temas, los tópicos están súper entretenidos, así que súper bien. Vale, muchas gracias por acceder. Un orgullo inmenso para nosotros como tracheros, tarreros, así que despedimos así este capítulo especial, espectacular, junto a Sebastián Puente, guitarrista y productor de Nuclear, la planadora del thrash de Chile, así que esperamos que les haya gustado, muchas gracias y sintonicen un próximo capítulo de Sonidos con Propuesta. Un abrazo, muchachos. Chau. Chau.